La canción Flor de las Flores, cuya autoría pertenece a Hernán Gamboa, el 4 de Venezuela. Es una canción que, bueno, como escucharon allí, una versión bastante simple para poder hacer aquí la tablatura bastante sencilla que espero que les pueda servir. Esta canción está en el álbum titulado Hernán Gamboa, el 4 de Venezuela, volumen 2 de 1978. Yo tengo ya más de 30 años que escuché esta grabación y el álbum completo, el físico, un acetato, lo que llamaban un LP. No me imaginaba que era de 1978, es decir, 5 años, 5 años antes de salir el disco de La Pulga y el Piojo. Hernán Gamboa con una serie de músicos de los buenos allí en ese disco. En ese disco, en esa canción lo acompaña la guitarra uno de los señores Esteves, creo que Miguel Delgado Esteves, es el que hace allí la guitarra. Y bueno, logra un sonido maravilloso, la combinación del 4 con la guitarra. Hay otro instrumento que no distingo muy bien allí qué instrumento es, pero le da un sonido bien bonito. Allí en la descripción está el enlace para que escuchen la versión original. Es un tema maravilloso y un disco maravilloso de lo que se puede lograr con el 4 venezolano. Si nos adentramos más en lo que sería interpretar esta canción, tocarla aquí, hacer la tablatura para aprenderla, se presentan ciertas cosas que hay que explicar desde mi punto de vista. Recuerden que yo estoy tocando esto según como yo lo escuché en ese acetato. Yo la escuché por primera vez en 1994, esa canción, que fue cuando me senté, que la escuché en el acetato y la empecé a sacar. Es decir, que es la única manera que yo desarrollé para poderla interpretar. Por eso les coloco allí el enlace de la versión original. La canción, fíjate esto, si la vamos a trabajar, Hernán Gamboa tenía una técnica que es la del rasgapunteo. Hacer el ritmo y de pronto, obviamente, también puntea. Esas son dos diferencias que hay que tener muy en cuenta a la hora de sacar una canción como esta versión que se llama Flor de las Flores. ¿Qué pasa con esto? Mira, tenemos otro tema que es la melodía y los acordes. La tablatura, hay un enlace que yo dejé allí en la descripción que es el enlace de la tablatura, lo que se llama tabs, tablatura fácil, easy tabs. Esa tablatura te indica a ti la melodía. Si usted quiere, bueno, es la forma como yo llegué a trabajar, no nada más esta canción, sino cualquiera. Yo comienzo por distinguir la melodía. Luego de la melodía, estudio los acordes o trato de distinguir cuáles son esos acordes que van de acuerdo a la melodía. Esa tablatura que está allí indica la melodía y le coloqué algunas notas que corresponden a los acordes, la que tienen allí en la descripción. Aquí ¿qué sucede con la melodía? Que hay que tener cuidado con el tema de la mano izquierda. Cuando tú trabajas el punteo y tienes que desarrollar la melodía con la mano izquierda, debes recordar, casi para cualquier instrumento, pero estamos hablando en este caso del 4 venezolano, de que a cada dedo le corresponda un espacio. Mira, 1, 2, 3, 4. El siguiente grupo sería 1, 2, 3, 4. Y el último grupo 1, 2, 3, 4 hasta el traste 12, que es este que tenemos aquí. Este 4 es de 14 trastes. Después vamos a hablar del 4. En el caso de estos grupos es para tener una digitación que sea amigable con la anatomía de la mano. Por eso la melodía, si la distinguimos y está por acá, debes trabajarla respetando ese orden, ¿ves? Aquí hice el acorde completo, que eso está allí escrito en la tablatura. Hice el acorde otra vez aquí, que sería re menor. Acorde.
Fíjate de nuevo. Yo estoy respetando la postura de los 4 dedos con los 4 espacios. Esto es algo básico, seguramente más de uno lo conoce, pero está de más no está de más, perdón, hacer hincapié en esa situación. La melodía continúa de esa primera parte. Este sería el acorde. Fíjate este final de esa primera parte. A cada una de esas notas de la melodía, y bueno, en general a todas, se le puede ir agregando los acordes. Creo que hay una técnica que actualmente se le llama chord melody, porque es acorde y melodía. De eso se trata. Por eso yo recomiendo empezar por la melodía. Tienes que dividir por partes cada estudio. En el caso de la canción, cuando la divides, tienes dos partes, la parte de tonalidad menor y la parte de tonalidad mayor. En este caso, de re menor, la tonalidad es re menor y luego la segunda parte, re mayor. En esa primera parte, la melodía funciona de esa manera. En la segunda parte, la melodía baja, ¿no? Y se repite. Ya tenemos toda la melodía de la canción. No importa cuántas horas tardes distinguiendo la melodía, trata en lo que más puedas distinguir cada nota para que luego cuando pases a los acordes ya sepas qué acorde le vas a colocar a cada nota. Esto es solo el proceso de la melodía. Digamos que la parte más importante aquí sería la de la mano izquierda. Conservar, recuerda los 4 espacios que estás usando para distinguir la melodía. Hay una parte importante que es el ritmo. Es un disco de música folclórica, es un ritmo folclórico. En realidad a mí me suena mucho vulgarmente y a lo que es la gaita cuando lo ejecuto. Pero no, ese ritmo, hasta donde tengo entendido, no es una gaita, suena más como una danza o lo que se llamaba contradanzón. Me gustaría que en los comentarios me ayudaras con ese detalle, porque hay una serie de ritmos que en nuestros géneros de música venezolana tienen una gran variedad. Entonces, de pronto saber con más precisión cuál es el ritmo exacto de esta canción nos ayudaría mucho. Yo escucho que en realidad el ritmo hacen algo así. Un ritmo muy sublime, muy suave, muy bonito, un ritmo de verdad de música bonita. En cambio, claro, uno lo asocia con la gaita y ya lo resuelves de esa manera. No está mal, pero creo que la gaita no es exactamente el ritmo de esa canción. Va a sonar muy estructurado al estilo gaita. El caso de la mano derecha para la ejecución de esta canción es muy importante. Ya hablamos un poco del ritmo, pero para el caso del punteo de la canción y de la ejecución del ritmo, contundentemente quiero hacer énfasis en que debes tener la técnica del punteo de la guitarra clásica.
Bueno, quiero aprovechar de enviar un saludo a mi amigo Jonathan Bolívar, gran ejecutante, guitarrista, que está ahorita en Viena, triunfando con su guitarra clásica. Es un maestro y un gran ícono de nuestra Venezuela. Parte de lo que él me pudo enseñar con respecto a la mano derecha es cómo se debe aplicar, cómo debes trabajar tú lo que es el punteo. Y recuerda que Hernán Gamboa, su técnica consistía en el rasga punteo, es decir, él hacía el rasgueo del ritmo y simultáneamente hacia el punteo. ¿Cómo dominas la técnica del rasga punteo? ¿Cómo logras rasguear el 4 y puntear, no al mismo tiempo, pero sí de esa forma tan simultánea? Paso a paso, lentamente haces una frase. En el caso de esta canción, lo trabajas de esta manera. Si tenemos la frase inicial, ¿no? Fíjate la respuesta. Luego la otra. Y así vas. De esa manera puedes ir paso a paso hasta que pareciera que con la velocidad se juntan el rasgueo y el punteo y se vuelve rasga punteo. Pero debes hacerlo lentamente. Mientras más lentamente lo hagas, mejores resultados vas a tener. Pero tienes que empezar como te indiqué en el paso anterior. Si vas a la parte mayor, y así poco a poco hasta que obviamente llegues a ese punto donde pareciera que estás punteando y haciendo el rasgueo al mismo tiempo. La mano derecha es la más difícil de educar, por eso hago énfasis, hago hincapié en que eduques tu mano derecha tal cual la guitarra clásica. Tienes que buscarte tu profesor de guitarra para que te enseñe la técnica de la mano derecha y desenvuelvas mejor, desarrolles mejor la técnica de digitación. Ya hemos visto por allí, yo sé que me van a dejar en los comentarios el caso de muchos cuatristas, incluso famosos, que no la usan de forma correcta. La canción sale igual, la canción puede sonar, pero si no le das la aplicación correcta a cada dedo de la mano derecha, simplemente no va a tener la velocidad necesaria, la fuerza y la precisión necesaria para ejecutar cierto tipo de canciones. El otro tema con respecto a los acordes, si una vez que sacas la melodía la distingues y te cuesta entender los acordes, entonces es bueno que sepas qué acordes exactamente está usando la canción. En este caso, como ya te dije, está dividida en dos partes, una parte menor, re menor, y la otra parte mayor, re mayor. Están escritos allí en las tablaturas, yo te coloqué cada parte porque la canción de verdad es muy simétrica y eso favorece también entenderla. Cada parte tiene su acorde y ahí están anotados. Por ejemplo, la primera parte en los acordes sería re menor, la séptima, re menor, mi séptima, la mayor, sol menor, fa mayor, sol menor, re menor, termina en re menor. ¿Qué sucede? Si tú estás trabajando la melodía por aquí y haces esto, tú me vas a decir, bueno, pero si esto es la séptima aquí, ¿cómo voy a hacer en la séptima, el la aquí o en la séptima?
Y no tienes la melodía aquí. Obviamente tienes que saber todas las posiciones de los acordes en el 4 venezolano. Es decir, te sabes la séptima que es aquí, la séptima que es aquí y la séptima que sería esta. Porque cuando suena la melodía, en la séptima la posición que debes usar es esta. Y de la misma manera tienes que hacer con cada uno de los acordes. Ahí está el trabajo de la canción, por eso tienes que estructurarla, dividirla, hacerla parte por parte, lento, con paciencia, paso a paso. Y lo mismo con la parte mayor también. Re mayor, la séptima. Me vas a decir, ¿cómo hago re mayor aquí arriba? Si la melodía me tiene aquí. Pero bueno, porque sabes que este que está aquí, es re mayor. Entonces tú lo vas a hacer. Y caemos otra vez en la séptima. Ahí en la tablatura están anotados. Espero que esa tablatura les funcione, les sirva. Y por favor me dejen en los comentarios cualquier detallito que les pareciera que yo no haya explicado aquí o que no hayamos podido expresar bien por acá. Por favor háganmelo saber allí en los comentarios. Quiero agradecer a un señor que se llama Luis Alejandro García Nuso, que fue una de las personas que me dijo, mira, haz un tutorial, haz una tablatura aquí de esta canción. Gracias por eso, por ese apoyo, por estar pendiente. Agradecer, bueno, un saludo de nuevo a Jonathan Bolívar, porque con sus técnicas de guitarra clásica en aquellos momentos, gran amigo que compartimos, él me explicó lo que era la importancia de la mano derecha. Y eso lo aprendí rápidamente, pero lo apliqué con el correr de los años. Así que gracias por este material. Un saludo también al amigo Pedro Escobedo, que está en Valencia, Venezuela, y tiene unos cuatros como este, unos cuatros de mediana y alta gama. Son unos cuatros, bueno, en este caso este de 14 trastes, cuatros larenses de fabricantes larenses, que algunos luthier, otros fabricantes de los que hacen los cuatros en serie. Si a usted le interesa un cuatro de calidad, bueno, puede conseguir por este. Aunque yo tengo mi 4 oficial que por el momento está en otros videos, ya saben cuál es, 4 del luthier de la Colonia Tobar, Jorge Sandoval, ya lo voy a estar mostrando por allí también. Sin embargo, bueno, un saludo hoy al señor Pedro Escobedo. Otra cosa que quiero mencionarles, si usted trata de sacar esta canción con la tablatura que yo le di, sí, la tablatura que yo le di, escuchando la versión de Hernán Gamboa, etcétera, y usted trata de sacarla, y obviamente esto le lleva mucho trabajo, le va a parecer interminable, le va a parecer agotador. Mire, lo importante es que escuche esa versión que hace Hernán Gamboa. Es más, escuche el disco completo de Hernán Gamboa, porque la idea de la música es que usted disfrute, se sienta mejor, sienta un bienestar, una tranquilidad. Y esa canción genera eso, esa canción Flor de las Flores. Entonces, si hace el intento con el 4, pero que va, no llega hasta allí, disfrute la canción, escúchela tantas veces quiera. Y escuche esa versión original, la de Hernán Gamboa. Ese disco tiene unas versiones de unas canciones cuya interpretación no he visto de esa calidad y de transmitir ese bienestar y ese regocijo que brinda lo que es la música venezolana. Así que yo les recomiendo eso. Yo escuché por primera vez y saqué esta canción en el año de 1994, pero ya venía, bueno, de una infancia donde escuchábamos música venezolana, escuchábamos todos los discos de Hernán Gamboa y era una cultura familiar reunirse los fines de semana a tocar estas canciones. Ese disfrute escuchando esa canción es el que hay que fomentar. Y bueno, si añadido a eso, de paso, tú la sacas en el 4 venezolano, bueno, es un premio. Así que ten en cuenta esto. Gracias por tu apoyo, por compartir este video, por estar por acá y nos vemos en la próxima.